Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a Reflexionando con Evangelizar. Hoy vamos a hablar de Timoteo, de este discípulo del apóstol Pablo, a quien el apóstol Pablo cariñosamente le llamaba hijo en la fe, o también a veces le decía hijo mío, por un tono de cariño, ya que Timoteo era mucho más joven que Pablo y lo más probable es que Pablo lo haya amado como a su propio hijo, como si fuera su hijo. Y me quiero centrar en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2. En uno de esos versículos Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, y más adelante le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que, estimados Timoteos, Timoteo, muchos de los teólogos nos dicen de que Timoteo era un joven de aproximadamente unos 30 años, entre 25 a 35 años, algunos amplían un poco el rango hasta 40 años, pero no hay una concesión absoluta en esto, pero sí sabemos que era un joven. Entonces, Pablo le dice que se esfuerce en la gracia de Cristo Jesús, y también le dice que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y este mensaje va dirigido al público objetivo de jóvenes. Estos últimos mensajes los he estado enviando a la comunidad joven, a los adolescentes, preadolescentes, niños, jóvenes entre 10 y 30 años. Porque es una realidad para nuestras vidas el sufrir por Jesucristo. Yo sé que nadie quiere sufrir. Es más, dentro de las predicaciones evangelísticas o dentro de los cultos para jóvenes, para adolescentes, para niños, en fin, o para la misma gente adulta, siempre la invitación es al no sufrir, es al recibir sanidad, al recibir un milagro, es a recibir un estatus financiero mejor que el que se tiene. Siempre la invitación es a recibir cosas mejores y favorables y bendiciones y cosas lindas y hermosas. Nunca la invitación es a padecer o a sufrir por el Señor Jesús. Entonces, hoy día es muy popular este mensaje, es popular, buscado, anhelado, escuchado y deseado. A mí me ha tocado ver y escuchar también este tipo de mensaje que se conoce como el mensaje de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad. Y en cierta forma Dios sí nos bendice, sí nos da una mejor calidad de vida, nos devuelve la dignidad, nos da sanidad emocional, espiritual, también nos da sanidad física. También a muchos el Señor los prospera económicamente, les aumenta sus ingresos mensuales, pero no es una regla general para todos. Nunca en la Escritura usted va a leer de que Dios va a prosperar y bendecir y aumentar económicamente a todos los creyentes. Eso es falso, eso no está en la Escritura, en ninguna parte de la Biblia está. Pero sí está en la Escritura de que el Señor a sus hijos no los va a desamparar en cuanto al alimento, en cuanto a la vestimenta, en cuanto al calzado, en cuanto a un hogar, una casa y en cuanto al trabajo. Es más, el Señor dice en una de sus enseñanzas que Él sabe, el Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos. Debemos observar, dice: miren las aves de los cielos, miren los lirios del campo, miren la naturaleza, miren que yo las cuido, las visto, las alimento y sin que ellas trabajen. Ahora, obviamente Jesús no está haciendo un llamado a no trabajar, no, sino que está haciendo un llamado a que nuestra oración, nuestra petición a Dios no sea única y exclusivamente cosas materiales como alimento, vestuario, calzado, un iPhone, un tablet, un computador, una cocina nueva, un vestido nuevo, un traje, una cartera, en fin. Sino que nuestra oración esté centrada en
querer agradar a Dios, en pedir su voluntad, en pedir milagros quizás para otras personas, pero que la oración deje de estar centrada en nosotros y que también nos enfoquemos en buscar el reino de Dios o su justicia, o sea, en hacer los mandamientos que el Padre Celestial estableció y dejó registrado en la Escritura. Entonces, ese es el llamado que el Señor siempre hace. Hay algunos que siempre malentienden las cosas y dicen, no hay que trabajar y que Dios me va a mantener. Eso es una mala interpretación de lo que Jesús está diciendo ahí. Lo que Jesús quiere hacer es sacar de nuestro corazón el amor a lo material, el amor al dinero, porque como la Escritura está escrito, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos males. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que debe sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Buen soldado de Jesucristo. Para nosotros en la actualidad, como lo dije anteriormente, es muy difícil escuchar este tipo de enseñanzas en las congregaciones modernas, ya que muchas congregaciones han optado por actualizarse, modernizarse, innovar, en fin, el término que utilicen para tratar de definir su nuevo estilo de, entre comillas, nuevo estilo de evangelio que se están enseñando y que están viviendo. Cuando el evangelio es uno solo. Entonces, estas congregaciones modernas han quitado de su mensaje, han quitado de sus enseñanzas el tema de sufrir por Cristo. Y cuando alguien dentro de la congregación está sufriendo por el Señor, la respuesta automática es: algo estás haciendo mal tú, estás pecando, algo oculto tienes, no, tú estás mal, estás siendo muy extremista al obedecer al pie de la letra lo que está escrito en la Biblia, no, tienes que ser más relajado, tienes que ser más light, tienes que ser menos, bueno, la palabra radical está mal utilizada, pero tienes que ser menos radical. Entonces, a muchos, al final, muchos creyentes que comienzan tal vez a ser odiados por sus familiares, que comienzan a ser odiados por sus amigos del trabajo, o de la universidad, o del colegio, del liceo, de la secundaria o la primaria, muchos que están siendo mirados mal, que están siendo desplazados, que están siendo rechazados. Hay muchos que están perdiendo amistades por causa de ser creyentes, por causa de servir al Señor y guardar sus mandamientos. Y esto se torna en un sufrimiento. Entonces, el Señor Jesús nos dice a nosotros, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está diciendo que debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usted, estimado creyente que me escucha, si está recién en el Evangelio, esto es vital para usted. Va a sufrir, tiene que sufrir. Y aunque usted arranque, aunque usted le haga el quite al sufrimiento, usted va a sufrir. Va a sufrir calumnias, desprecio, rechazo. Va tal vez a sufrir económicamente, tal vez va a sufrir familiarmente. No puedo abarcar en estos minutos todas las cosas que le pueden ocurrir por causa de servir al Señor. Y este sufrimiento es parte de la vida cristiana. Esto no puede quitarlo del pack. No puede decir: yo quiero al Señor pero no quiero la cruz. Yo quiero al Señor pero no quiero el sufrimiento. Yo quiero al Señor pero no quiero la prueba, no quiero la dificultad. Estimado creyente que me está escuchando, estimada persona que me está escuchando, estimado joven, adolescente que me estás escuchando, en el Evangelio hay que sufrir. Se debe sufrir y se va a sufrir. Entonces, tiene que tenerlo en mente esto. Tiene que grabarlo, sellarlo en su corazón con fuego, porque se va a sufrir, se va a padecer traición, calumnia, menosprecio. Tal vez por hablar ciertas verdades bíblicas va a ser desplazado, ya no va a tener oportunidades dentro de la congregación para predicar, para enseñar o para comunicar alguna palabra que Dios le esté revelando. Tal vez va a significar que el pastor va a ser su enemigo, el líder espiritual va a ser su enemigo, el hombre del coro, de la alabanza va a ser su enemigo. Va a significar muchas cosas, tal vez hasta gente de la propia congregación en la que usted asiste se va a ir en contra suya.
Y no lo van a querer, no lo van a rechazar, no lo van a querer, pero no lo van a aceptar, lo van a rechazar, le van a poner mala cara. Tal vez hasta le quiten el saludo, hasta lo eliminen de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Telegram, de Twitter, de las redes sociales. Tal vez hasta se desuscriban de su canal de YouTube. Pero se va a sufrir en el Evangelio, se va a sufrir. Y esto es lo que Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, de que debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, ningún creyente puede enredarse, involucrarse en inmoralidad sexual, no puede involucrarse en el engaño, en la estafa, en transar, en mentir para conseguir cosas del gobierno, beneficios del gobierno. No puede un creyente mentir, estafar, engañar, acceder a la inmoralidad, ya sea sexual o de cualquier índole. Un creyente debe no enredarse en los placeres de esta vida, en los placeres obviamente pecaminosos. En los placeres pecaminosos un creyente no puede enredarse. Puede echarle una vista a Gálatas capítulo 5 y ahí va a tener una lista de todas las obras de la carne que aparecen, contra las cuales debemos batallar y debemos someterlas cada día, someterlas a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, y hacer los mandamientos que nuestro Padre Celestial nos dice. Así que, estimado joven, el Evangelio no es para venir a rapear, para hacer batallas de rap, o para ser un hippie, o para que tus sueños sean cumplidos, porque esa es otra frase cliché, tus sueños van a ser cumplidos. Dios no es un medio para conseguir los sueños personales o las ambiciones y metas personales. No necesitas a Dios para conseguir tus sueños y tus metas. O si no, entrevistémonos con Bill Gates, entrevistémonos con el creador de la Mac, Steve Jobs, entrevistémonos con los grandes magnates que muchos de ellos no son creyentes, ni siquiera creen en Dios, son ateos. No necesitaron a Dios para concretar sus sueños, según ellos. Entonces, Dios no es un medio para conseguir los sueños personales, las ambiciones personales y las metas personales, sino que Dios es el fin. Dios es el fin de todo. Dios es la finalidad, es el propósito. A Él debemos buscarlo, a Él debemos amarlos, a Él debemos amarlo, a Él debemos adorarlo, alabarlo, a Él debemos servirle, a Él le debemos todo nuestro amor, toda nuestra ternura, toda nuestra amistad, toda nuestra confianza. A Él se la debemos dar, porque Él es el fin. Estar con Él, su persona es el fin. Él es el fin. Estar en su presencia, no lo que yo pueda lograr. No, eso es secundario, eso es pasajero, eso es sin importancia. Como dice un coro pentecostal, lo terrenal su importancia pierde cuando pienso, cuando medito en la grandeza de Dios, en lo que significa estar en su presencia. Así que les dejo esta reflexión a ustedes, estimados jóvenes que están escuchando estos mensajes, y a ustedes, estimados hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Que la gracia del Señor Jesús sea con nuestro espíritu. Y recuerden, el Señor Jesús nos dio una orden que debemos ir por el mundo a evangelizar. ¡Shalom!